De vuelta en la buena onda y hoy queremos hablar de un nuevo medicamento aprobado por la FDA para perder peso. Se trata de la semaglutide y con nosotras está la doctora Andrea Cárdenas para conocer más justamente de esto. ¡Ay, Bienvenida, doctora! doctora. Un placer, encantada de estar por aquí. Una Yo me emociono, porque vamos a estar claros, doctora, no solamente es la parte de la salud como tal, ¿no? Que es el principal factor por el cual uno se motiva a estar en un peso ideal, pero también vamos a estar claros que es la estética y vernos bellas y bonitas. Así es. Todo eso cae parte de la autoestima y es que una de las maravillas de este medicamento conocido como semaglutida es que ha sido uno de los pocos que ha sido aprobado por la FDA. ¿Eso qué significa? Que ha sido estudiado, que ha sido comprobado, que sí hace un cambio a nivel endocrinológico y que podemos utilizarlo como motivación para que nos mantengamos sanas, regias y lindas el resto de nuestras vidas. Ahora, doctora, como sabemos, esto no es para todo el mundo. Siempre hay unas pacientes que son los indicados para este tipo de medicamento. ¿Quiénes son esas personas? Sí, así es. Al principio semaglutide fue aprobado solamente para personas que padecían de diabetes mellitus tipo 2. Este año la FDA aprobó para pacientes que tienen obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Un índice de masa corporal de 30 o incluso índices de masas corporales de 27 para abajo, pero que tengan muchas fluctuaciones en el peso durante los años. ¿Qué hace la semaglutide como tal? Es una especie de hormona, por así decirlo, una especie de molécula que cuando entra en tu cuerpo estimula la producción de insulina, disminuye los niveles de glucagón, que son hormonas que regulan los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué hace esto? Esto va a hacer que obviamente tu parte endocrinológica se comporte de una buena manera, pero al mismo tiempo va a emitir unas señales al cerebro que van a hacer que tengas mayor saciedad, que van a hacer que también tu digestión sea un poquito más lenta, haciéndote sentir más saciado durante el día. Esto va a hacer que obviamente tú empieces a perder peso, que se habla del 15 al 20% del peso corporal con el que comenzaste. Ok, doctora, porque tengo muchas preguntas. El principal causante de que la grasa sea depositada, o sea, o se forme en todo ese tejido adiposo, es gracias a que este azúcar es la que se deposita y no se utiliza como energía, es decir, se metaboliza de una manera muy lenta y entonces es por eso que comenzamos a retener toda esta grasa, ¿cierto? Así es, así es. Lo que pasa es que nosotros se supone que todos deberíamos comer única y exclusivamente los requerimientos necesarios. Estamos hablando de 1100, 1200 calorías, incluso en hombres estaríamos hablando de 1500 calorías. Pero la realidad es que normalmente siempre nos pasamos. Entonces, todo este exceso se va a depositar en el cuerpo porque nuestro cuerpo piensa y dice, en algún momento yo voy a necesitar esto. Pero la verdad es que siempre se queda acumulado. Entonces, este tipo de procedimientos lo que hacen es abrir esos depósitos de grasa, utilizar esos depósitos como energía y que solamente tú comas los requerimientos básicos. Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo se puede consumir o, digamos, colocar este medicamento? Porque debe haber algún tipo de contradicción. ¿Y qué pasa con la insulina? Así es, bueno, en estos pacientes que ya tengan un problema, podemos suponer un padecimiento de diabetes mellitus tipo 2 o que ya estén utilizando algún tipo de insulina, normalmente este tipo de tratamientos lo indicaría su endocrinólogo para poder hacer los ajustes necesarios con el resto de las medicinas. Ahora, los pacientes que queramos bajar unas libritas, estamos hablando de un promedio de unos 3 meses, de hecho máximo se habla de 5 meses. Ese es el tiempo exacto donde nosotros podemos ver cambios porque, como les digo, estamos hablando de 15 al 20% de reducción del peso corporal. ¿Qué quiere decir eso? Un paciente que pese más de 100 kilos, estamos hablando de 20 kilogramos que vamos a estar perdiendo en el proceso de estos 3 meses. ¿Cuál es la contraindicación? Como todo, pacientes en embarazo, pacientes que estén lactando, pacientes que tengan cáncer activo o pacientes que hayan padecido cáncer de la tiroides. Estas son las contraindicaciones absolutas, pero el resto necesita ser valorado con exámenes de hemoglobina glicosilada, exámenes de glicemia, que son esos valores que nosotros vemos a la hora de comenzar un tratamiento para pérdida de peso. Y de esa manera es que nosotros podemos ir ajustando las dosis, ¿no? ¿Ok? Y una de las ventajas es que ahora existe la pastilla sublingual.
Anteriormente Ajá, solamente ajá. se hablaba. Ahí quería llegar, ahí quería llegar. Háblanos de eso. Ya va, No. doctora. Fíjate una cosa. Yo utilicé liraglutida, que es más o menos de la molécula es parecida. Ok, se utiliza para lo mismo, diabetes tipo 2 o prediabetes, y para el control del peso, ¿no? Lo utilicé por los 3 meses, tal cual me dijo el médico, y bajé alrededor de 20 libras, ¿ok? Mi sobrepeso no era mucho, pero ajá, estaba en ese sobrepeso. Luego de estos 3 meses, eso fue el mes de febrero, es decir, febrero, marzo y abril, fue mi tratamiento, y de abril para acá, estamos en el mes de noviembre, yo me he mantenido por el cambio de hábito. Ok, antes de llegar a la pastilla, vamos a hablar sobre lo que tú debes hacer en esos 3 meses que te lo da ya el medicamento, pero también lo que tenés que cambiar de aquí para mantenerte, porque Además, después no Karen, puedes estar haciendo fiesta con eso. además de explicar que el tuyo era inyectado y por eso la doctora está hablando de esta nueva Exactamente, metodología antes de que es llegar a la la pastilla. pastilla, vamos a ir primero ahí. Así es. Así es. Bueno, una de las cosas importantísimas cuando hablamos de cualquier cambio, cuando estamos trabajando obesidad sobre todo, es que si nosotros primero no cambiamos acá y segundo no cambiamos nuestros hábitos de vida, sí, la pastilla puede llegar a hacerte un efecto, la inyección puede llegar a hacerte un efecto, pero lo ideal es de que esto sea mantenido en el tiempo. Necesitamos realizar actividad física por lo menos 3 veces a la semana, por lo menos más de unos 30 minutos. No necesita hacer actividades físicas exhaustivas, sencillamente con nosotros poder caminar, poder hacer bicicleta, actividades normales. Al mismo tiempo se necesita hacer por lo menos 3 comidas principales con 2 comidas estilo snacks, donde estén variadas en proteínas, carbohidratos complejos como la papa, como la yuca, como la batata, y también que estos alimentos obviamente no estén cargados de azúcares ni alimentos procesados, fritos, harinas, ¿ok? So, si comemos por lo menos unas 3 comidas básicas más 2 snacks, aquí estaríamos hablando de que vamos a ayudar obviamente en el proceso a que la pastilla o que el inyectable haga su buen efecto. Maravilloso, doctora. Y otra pregunta, porque ¿hasta qué punto realmente se cambian los hábitos a futuro? Porque te comentaba que conozco un paciente de cerca que una vez no lograba conseguir la dosis que le tocaba para el segundo mes, estaba volviéndose como un poco ansioso. ¿Estos hábitos se logran cambiar o modificar realmente después de 3 meses o quizás pueden reaparecer? ¿Y qué recomendaciones da en ese caso para no perder todo lo ganado en estos 3 meses de tratamiento? Así es, bueno, el hábito yo creo que comienza primero con la voluntad y con el entender dónde tú estás asociando el placer. Normalmente siempre hablamos de que la obesidad asociamos el placer con la comida, asociamos el placer con llenar o de repente incluso alguna situación incluso emocional que de repente uno diga, uy, no, esta es la manera en la que yo puedo saciar esta sensación que estoy teniendo. Entonces, lo primero es partir de dónde viene esa ansiedad, de dónde viene ese deseo por comer. Efectivamente, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, en este caso la semaglutide, como ya hay un mensaje en el cerebro donde está haciendo la saciedad, se necesitan por lo menos 21 días para que ese hábito se instaure, se forme, pero se necesita voluntad, constancia, paciencia, perseverancia y entender que todos los cuerpos no son iguales, que el metabolismo puede ser de repente más lento para un paciente con problemas de la tiroides que para un paciente normal. Entonces es escuchar tu cuerpo, es el por qué lo estoy haciendo y que esto es un cambio para tu vida, para que tú estés mejor en salud y obviamente desde el punto de vista físico. Claro, doctora, es como una cuestión que tú puedes utilizar en esos 3 meses para darte la motivación. Y ahí Eso. tú ves, según, evidentemente, como usted dice, todos los cuerpos no son normales. Para todo lo que yo comía, de verdad yo debía haber estado en un peso mucho mayor a 20 libras. Pero se supone que es eso lo que usted dice, el mantenimiento. Yo en mi caso sacrifiqué la cantidad. Yo no hago los 2 snacks que usted está diciendo, ni hago esas comidas, esas 3 comidas principales. Quizás hago las 3 comidas, pero no con los 2 snacks. ¿Qué pasa? Sacrifiqué la cantidad para acostumbrar a mi estómago a comer para alimentarse y no para llenarse. Que ahí es donde está más o menos. Porque a mí me gusta comer sabroso, a mí no me gusta lo keto, ni lo vegano, ni esto que no tiene azúcar, ni que sabe igualito. Eso no sabe igual, pero esa soy yo. Me imagino que hay pacientes que sí requieren bajar los índices de azúcar o de carbohidrato, ¿no? Sí, así es, así es. De hecho, la idea es que uno encuentre cuál es ese hábito que para ti es conveniente. Por lo menos no es el mismo hábito para una persona que es un poquito más sedentaria como para una persona que hace ejercicio, que está en un tipo de trabajo que requiere mucha mayor actividad física. Pero sí es eso, es entender de que puedas tener todos tus alimentos, tus proteínas, tus carbohidratos,
tus vitaminas, tus antioxidantes, y en base a esto tú poder entonces cambiar poco a poco y eso se va transformando. Eso es una decisión y en esa decisión es donde entra la semaglutida como un apoyo desde el punto de vista interno metabólico para poderlo trabajar. De hecho, anteriormente se hablaba de que solamente existía el inyectable. ¿Por qué hablo de la pastilla sublingual? Porque esta es otra opción donde uno de los efectos adversos que existía con las inyectables, no le sucede a todo el mundo, era las náuseas, ¿ok? Entonces eso hacía que de repente el paciente no se sintiera cómodo, a gusto para realizar el tratamiento. Esta es una pastillita que se coloca debajo de la lengua y sabe a menta. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes, imagínense que se están tomando una mentita en la mañana. Ella se va a disolver debajo de tu lengua y va a pasar directamente, va a eliminarse, por así decirlo, un proceso de absorción que sucede en el estómago. Entonces vas a tener la misma cantidad del inyectable que te estabas haciendo anteriormente, pero estamos eliminando aquí el tema de las náuseas o incluso pacientes que no se quieran inyectar. Entonces es una otra opción. Doctora, bueno, ya tenemos que concluir la entrevista. Me quedaron algunas preguntitas sobre los niños, si es algo que se le puede recomendar a menores de edad. Y también, ¿cómo hace el paciente para llegar a esta opción? ¿Es usted misma la que se lo recomienda o el paciente debe sugerirla y decir, oye, yo he escuchado de esto, quisiera probar esta alternativa? Sí, bueno, respuestas. Para niños, siempre y cuando sean mayores de 15 años, ¿ok? Y que ya estén primero vistos por su pediatra, nosotros podemos entrar a trabajar este tipo de efectos. Sí, nosotros como centro, la mayoría de estas pastillas, la mayoría de estas cosas se encuentran en los centros privados, ¿ok? Donde nosotros haremos una consulta, mandamos a hacer todos los laboratorios y si el paciente es candidato, entonces nosotros mismos suministramos el medicamento. Así es, hacerse todos sus exámenes. A mí me mandaron a hacer de todo, incluyendo tiroides e insulina basal. Y bueno, como mis valores estuvieron bien, entonces pude hacerme este tratamiento. Mira, de verdad que estamos felices. Son buenas noticias y gracias por habernos dado estas luces y es una oportunidad de verdad para muchísimas personas. Gracias, doctora. Y gracias a la FDA y gracias al que inventó eso. Sí, la no, pero liraglutida, la siempre es semaglutida importante y todo recordarle eso. a la gente que sea de la mano de un profesional. No vayan ustedes como locos a ir a buscar, a tratar de ver quién le consigue el medicamento y automedicarse, señores. Por favor, vayan de la mano de un profesional. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Un placer, feliz día. ¡Ay, flaca forever! Ya tú sabes, bueno, Karen, si llegas a tener ese problema, ya tú sabes que voy a acudir. Bueno, no, qué bueno, qué bueno. no, Bueno, vamos. ya ahí Santiago tiene su opción. Así es. Vamos a la pausa y venimos con más de La Buena Onda.